Conversamos esta noche con el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Álvaro, buenas noches. La declaración del 11 de septiembre, ¿definitivamente no la va a firmar Renovación Nacional? Mire, bueno, obviamente ha sido el tema del día, pero permítame hacer un pequeño recuerdo de que hace un año, a esta misma hora, estábamos festejando que el rechazo había ganado, que para mi generación es por lejos el hito político más relevante, como probablemente para otras generaciones lo fue el plebiscito del sí y el no. Probablemente al próximo candidato presidencial ya no le van a preguntar cómo votó, si votó sí o no, sino que le van a preguntar si votó apruebo o rechazo. Esa es la profundidad que tiene lo que ocurrió hace un año atrás. Y yo creo que ha sido muy importante porque primero marcó un punto de inflexión con la superioridad moral de cierta izquierda que creía tener un proyecto que tenía amplio apoyo ciudadano y la ciudadanía les dijo que no, pero al mismo tiempo veo con mucha preocupación que nos podamos farrear lo que ahí surgió si no somos capaces de cerrar bien el capítulo constitucional. Así que un día distinto para los que estuvimos ahí de cabeza en el tema del rechazo. Y respecto de... No, pero ya que estamos en eso, ya le voy a preguntar después, así, pero si ya estamos en esto, ¿cómo envejeció el rechazo, cree usted? Mira, a ver, yo creo que nosotros tenemos que reconocer, y ahí en la tarea pendiente, de cómo ese 62%, en vez de haberse consolidado como una fuerza sistemática, orgánica, que pudiera haber impulsado ciertas reformas sociales en Chile importantes, no hemos sido capaces de cultivarla. Yo creo que lamentablemente algún mundo interpretó el rechazo como un clamor por mantener las cosas como están. Yo no lo interpreto así, por eso me la jugué por el recházala por una mejor, porque creo que el clamor era, reconociendo el malestar, se rechazaba la solución que ofrecía la convención. Pero yo creo que lo que los chilenos quieren son reformas sociales en las cotidianidades de su vida que muchas veces les dan ciertas inseguridades. Entonces ahí la tarea pendiente es cómo consolidas una expresión que rechaza la refundación, que rechaza el inmovilismo, pero que ofrece estabilidad, reforma, sentido futuro. Y ahí el primer capítulo hay que reconocer, Álvaro, que va a ser el 17 de diciembre. Y yo veo con preocupación, hasta aquí es preocupación, espero que no pase de ahí, que nos podamos farrear ese 62% si no somos capaces de entregarle al país una buena y nueva constitución construida por una transversalidad suficiente para darle mucho apoyo ciudadano. Bueno, de hecho, usted ha visto las encuestas. Recién ahora se pegó un salto positivo, llegar al 30%, pero en general la disposición a votar en contra está sobre el 50%. ¿Qué le dice eso? No, me dice una cosa positiva y negativa. Pues. Aparto por la negativa, que obviamente hay mucho camino por recorrer, pero una cosa positiva, en el proceso anterior, mientras más se sabía del texto, más se oponía la gente al texto. En cambio acá parece ser que mientras más sabes del texto, más sentido le hace, más... Entonces yo espero que ahí los consejeros de todos los sectores políticos entiendan que hay que construir un marco de unidad nacional. Le hablo especialmente a los consejeros de mi sector político, que tienen una responsabilidad porque son la llave que hace esa diferencia, y obviamente le hago un llamado al partido que las urnas puso en una posición mayoritaria en el Consejo a conducir este proceso hacia un resultado favorable. Los republicanos que retiraron 4 enmiendas la semana pasada, pero han dicho desde todos los sectores que no es suficiente. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece un poquito patúo decir que no fue suficiente, porque yo en el proceso anterior no tengo recuerdo de que la mayoría de la convención haya retirado algo. Más bien me acuerdo que funaban al Partido Socialista. Usted se acordará de una cosa increíble. La izquierda radical hizo un punto de prensa para funar al Partido Socialista. Entonces yo al menos veo con muy buenos ojos que la mayoría actual esté disponible a bajar enmiendas, a participar de espacios de conversación, y yo en eso soy de los que soy optimista, como el vicepresidente Aldo Valle, que decía que había que extremar todos los recursos posibles para llegar a un resultado positivo. Yo en esa sintonía me identifico. ¿Y no ha sido identitario lo del rodeo, por ejemplo, cosas así que han hecho que muchos recuerden la convención anterior? O sea, todo tiene sus matices. Yo lo que hoy día debatía con algunas personas de centro izquierda y les decía, van a tener que asumir que esta constitución va a tener, por ejemplo, un tono más activo en materia de seguridad pública. Y hay ciertos sectores de izquierda que ese va a encontrar un argumento, pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Tenemos capacidad de salir hoy día a la calle a plantear un proceso constitucional que, por ejemplo, no consagre una defensoría de las víctimas o que no resguarde la propiedad de los fondos de pensiones? O sea, la gente tiene que entender que aquí la izquierda se tiene que hacer cargo de sus vicios, pues. Si mal que mal, la izquierda fue la que empujó los retiros para hacerle un daño al gobierno anterior, y hoy día no debería sorprenderse de que la gente aspire a tener la propiedad sobre su fondo si una consecuencia inmediata de esa decisión es esta. Entonces, yo ahí le pido también a la izquierda que no magnifique todo como una crisis terminal, sino que dejemos que el proceso vaya tomando su curso en todas sus etapas. ¿Y usted es partidario que los consejeros de Chile Vamos en particular
respalde la mayoría de las enmiendas de republicanos o no? Yo caso a creo caso. Yo, en mi opinión, Álvaro, hay que ir viendo caso a caso. En algunos casos me parece que hay que tener el carácter y el liderazgo de sobreponerse al aplauso fácil y estar dispuesto a marcar una disidencia si es que fuera necesario. Por ejemplo. Y en otros casos hay que apoyar. O sea, yo personalmente creo que en lo que respecta a las contribuciones que han producido mucha polémica, yo entiendo lo que subyace, una preocupación por cierta clase media que se ve muchas veces agobiada por el pago de impuestos territoriales, de contribuciones. Pero yo creo que la redacción de cómo quedó la enmienda da la sensación de que no se va a poder hacer las excepciones y la contraprestación que se necesita para financiar bien a los municipios. Entonces, en ese tipo de cosas, nosotros tenemos que colaborar para que una buena intención termine de buena manera redactada. Ya, vamos ahora sí al 11 de septiembre. ¿Van a firmar o no la declaración? Mire, si el problema que tenemos es el siguiente, Álvaro, cuando usted lo invitan a suscribir algo en un acto público, cualquier persona sensata se hace dos preguntas inmediatamente. ¿Cuál va a ser el contenido de lo que nos van a invitar a suscribir y en qué contexto nos van a invitar a suscribir? El problema del presidente Boric está en los dos elementos. En el plano de los contenidos, no hemos visto por parte de la izquierda estar disponible a aceptar una declaración que condene de manera irrestricta el uso de la violencia como medio de acción política y que condene al terrorismo. Hoy día en la mañana yo tuve un debate con el jefe de bancada del Partido Comunista y cuando yo le exigí que públicamente tomara una posición en esa dirección, ellos todavía siguen con evasiva, entonces no pueden pretender que a esta altura del partido ese no sea un piso de conversación. Y respecto a los contextos, yo creo que el presidente Boric, con toda la oportunidad que tenía por la distancia generacional, Álvaro, no ha sido capaz de crear un clima de reconciliación. Yo creo que esto parte cuando le aceptó el veto al Partido Comunista por Pato Fernández. Ha seguido con varias, digámoslo así, errores que él mismo ha reconocido, pero que han ido enturbiando el ambiente. Entonces, yo creo que si usted me preguntara hoy día, yo creo que no están las condiciones para poder suscribir algo como eso, no porque quiera o no Renovación Nacional, sino que porque no están dadas las condiciones para que eso no sea visto como una cosa cosmética. Ahora, la declaración, por lo menos el borrador, lo que conocemos hasta ahora, es como bien básico, no es nada ambicioso, es respetar los derechos humanos, que no haya golpes de Estado, o sea, cosas en las que uno pensaba que había acuerdo. Pero si acuerdo hay, y yo me imagino que el presidente Boric será consciente, que yo le hago la pregunta siempre al presidente Boric en lo siguiente. Él habiendo sido el jefe de campaña del apruebo, si hubiese ganado el apruebo, al tercer día o cuarto día de ese suceso, ¿él hubiese sido capaz de sentarse con aquellos que perdieron esa elección y generar un espacio de conversación común? ¿O más bien daba la impresión que ellos querían aplazar la planadora? Entonces, a mí pedirme credenciales de democracia, de derechos humanos, de respeto al Estado de Derecho, no estoy dispuesto a aceptarlo porque yo creo que hemos sido una oposición no solo tremendamente sensata, sino que hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para lograr un clima de mayor diálogo, de mayor conversación. Pero tengo que reconocerte, Álvaro, que este gobierno hace muy difícil la sensatez. Cuando un gobierno asume una derrota como ese, entra Carolina Toay, permíteme hacer, y a continuación viene el indultazo, que te dice que quiere construir un clima a lo Elwin de reconciliación, pero a continuación el Partido Comunista le veta a una persona por decir que hay que abrirse a evaluar posibles interpretaciones de lo que aconteció el 11 de septiembre del 73. Entonces, esa ambivalencia permanente del gobierno hace muy difícil el poder hacer creíble una puesta en escena de reconciliación. Ya, pero todavía hay tiempo, ¿cree usted? ¿O ya definitivamente el tiempo se agota y hasta acá piensa usted que el presidente Boric ayer reconoció al fin, cuando toda la opinión pública se había dado cuenta, que su alocución sobre calificar el suicidio de una persona como algo de algún tipo de connotación había sido algo inaceptable, pucha que le costó reconocerlo. Entonces, es difícil, Álvaro, relacionarse con un presidente que a veces se parece a Patricio Aylwin, pero otros días se parece más bien al jefe de la prueba de nuevo. Entonces, ¿con cuál de los dos presidentes nos quedamos? Esa es la consistencia que además él sabe, le pedimos de frente en el desayuno que tuvimos en La Moneda. A todo esto, ¿enredó, ayudó la invitación al expresidente Piñera por parte del presidente Boric? Porque se vio como que le pedía que ordenara al sector, ¿no? Mire, el presidente de la República siempre va a tener la oportunidad de aconsejarse por los exmandatarios. El presidente Piñera es evidentemente una voz escuchada dentro de la coalición, es un líder indiscutible, permitió en Chile la alternancia en el poder, pero obviamente no es la única mirada. Entonces, su opinión fue obviamente puesta arriba de la mesa, pero la coalición estimó que hoy día no están las condiciones dadas como para suscribir una cosa como esa. Entonces, no le hicieron caso. Pero es que no se trata de hacerse o no hacerse caso, ¿cierto? No es un regimiento, sino que uno escucha obviamente las opiniones. El presidente Piñera obviamente no puede rechazar la invitación del presidente actual. Yo creo que sería una muy mala idea hacerlo, pero al mismo tiempo, obviamente nosotros como coalición, Álvaro, tenemos que interpretar a una inmensa mayoría de chilenos y chilenas que lo único que quieren a esta altura es que sea 12 de septiembre
para dejar atrás un episodio que no han sido capaces de conmemorar de manera reconciliatoria. Lo último sobre la declaración. ¿Por qué es tan inviable? ¿Es porque es incompleta o porque hay elementos donde no están de acuerdo? O sea, ¿quién no puede estar de acuerdo con condenar las violaciones a los derechos humanos, con resguardar la democracia y con aceptar el Estado de Derecho como piso de conversación? Si la pregunta es la siguiente: ¿por qué no son capaces de decir lo mismo respecto a condenar la violencia en todas sus expresiones y en todas sus dimensiones? ¿Por qué deberíamos creer, y aquí entra una cuestión quizás más compleja, me pasa a mí que a mis 38 años, cuando miro a mi generación, que se vio puesta en una disyuntiva similar hace 4 años atrás, teniendo la posibilidad de haber condenado la violencia y haber empujado posiciones democráticas, pucha, estuvieron en la otra vereda, po. Y esto no fue hace 50 años, fue hace un par de años nomás. Si una colega mía de la edad mía estaba casi haciéndose parte del Si Baila Pasa como parte integrante de las expresiones de ese momento. Entonces, créannos que para nosotros no es fácil creer que ahí se va a hacer un contexto de reconciliación cuando las señales del gobierno han sido erráticas, cuando la gente de mi generación no tenía una postura consistente y cuando da la impresión que en cosas como la condena a la violencia y el terrorismo todavía no son capaces de tener una voz unívoca en esa materia. Bien, diputado Diego Chalper, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Buenas